Hola queridos amigos, familia, bienvenidos a su programa Bien Enfocados por valoraradio.org. También a través de Valora Radio, a través de su página en vivo en Facebook, Facebook Live, y también a través de tus dispositivos como TuneIn. Qué bendición que podamos estar hoy de nuevo, un sábado más, un sábado de reflexión, de introspección, para tocar temas de vida, matrimonio, familia y negocios familiares. Yo soy tu amigo Federico Landa, como siempre transmitiendo desde México para diferentes partes del mundo, para Centro, Sur de América, Estados Unidos, Canadá, también algunos países de Europa y también en Asia, algunos países que nos han escrito desde allá. Qué bendición, de verdad que podamos estar el día de hoy aquí compartiendo juntos como cada sábado. Hoy tenemos un tema que me parece muy importante y que normalmente veo en consultoría personal o individual, matrimonial, de familia, y es justamente cómo poder dominar las pasiones. ¿Cómo podemos dominar las pasiones, esos defectos, esos vicios o ese torcimiento de lo que es el bien, la verdad, la belleza, y que no nos ayudan a poder crecer como personas y obviamente de cara a Dios para poder cada vez más estar cerca de Él y poder ganar la eternidad del cielo? Así que bueno, quédate hoy, vamos a tocar justamente este tema, te voy a ir dando algunos puntos, algunos tips que se pueden hacer para poder dominar las pasiones, para vivir una vida plena. Y bueno, te recuerdo que estamos completamente en vivo, por favor mándame tus mensajes, estamos transmitiendo también a través de Facebook Live en la página de Valora Radio y ahí mándame todos tus mensajes, me encantará que podamos compartir. Petra Moreno, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por tu mensaje. Dime de dónde nos ves, también díganme de dónde nos están viendo y te hago la pregunta y pónmelo también en los comentarios. Si estás viendo esto diferido, ponlos aquí abajo. ¿Cómo vives tú justamente las pasiones? ¿Te dominan las pasiones o tú dominas las pasiones? Cuando logras dominar las pasiones, ¿qué experimentas? ¿Cómo te vives? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te puedes presentar delante de Dios cuando las puedes dominar? Y también, ¿cómo te sientes cuando no logras dominarlas? Quiero empezar algo importante y decirte algo muy importante, que es: todos somos imperfectos, todos caemos, todos tenemos que aprender a dominar nuestras pasiones, todos tenemos esas imperfecciones y caemos. Dicen que el santo más santo peca 7 veces al día. ¿Qué me dejan a mí? ¿Qué te dejan a ti? ¿Realmente estás viviendo una vida plena, una vida de cara a Dios, dándole gloria a Dios y buscando tu santificación, como dice Fray Antonio Rollo Marín? Bueno, vamos a ir platicando justamente de esto a lo largo del programa, y en consultoría una de las partes importantes, que es cómo poder también ir creciendo, trascendiendo, mejorando en la vida, es justamente dominando los sentimientos, las emociones, los placeres y los impulsos. Te voy a ir dando algunos tips en este programa y bueno, vamos entrando sin antes invitarte a que puedas ver nuestras redes y nos acompañes en nuestras redes de Valora Radio, en Facebook, también en Instagram, también en el canal de YouTube de Valora Radio, que es Valora Radio Lupita Venegas, así es como lo puedes encontrar. Y también valora el podcast en Spotify. Ahí se están subiendo todos los programas que se están transmitiendo también en Valora Radio para que los puedas ver ahí. Y te invito también a que vayas a mis redes, que estoy compartiendo también diferentes tipos de contenidos que espero que sean de valor para ti. También aquí están abajo mis redes, en la descripción está mi canal de YouTube, está mi página de Instagram, de Facebook, mi canal de Telegram, mi Twitter. Aquí los puedes encontrar, me encantará que sigamos en contacto y en comunicación. Bueno, vamos a comenzar. Una parte muy importante que debemos de tener en cuenta es justamente la conciencia. La conciencia es fundamental para poder dominar las pasiones. Si no tenemos conciencia, si no sabemos qué es lo que está pasando,
En lugar de saber qué es lo que está pasando, las cosas nos pasan por encima. En lugar de nosotros poder dominar esas circunstancias, esos momentos, esas situaciones de la vida que están pasando, esas emociones internas, esos placeres internos, esas pasiones internas, que muchas de las veces, ahorita vamos a hablar si están ordenadas o están desordenadas. Si están ordenadas, las podemos pasar, las podemos dominar, podemos todo lo que hacemos, nuestros pensamientos, lo que decimos, lo que hacemos, esté orientado a Dios, esté trascendido verticalmente a Dios. Pero si están desordenadas, si están torcidas esas pasiones, pues no le dan ni gloria a Dios, ni están alineadas a Dios, ni están trascendidas verticalmente a Dios. Así que es muy importante, y esto es una parte fundamental, que podamos estar conscientes. Hay estudios en Estados Unidos que dicen que entre el 85 y el 90% de lo que hacemos, lo hacemos de manera inconsciente. Lo hacemos de manera inconsciente. Y te voy a poner un ejemplo. Si sabes manejar, pues cuando empezamos a aprender a manejar, pues estábamos muy conscientes de, a ver, ahora tengo que pisar el acelerador, en este momento tengo que pisar el freno, en este momento tengo que darle la vuelta al volante para poder dar vuelta. Y después, con la práctica, vamos haciéndolo ya de manera automática, es decir, de manera inconsciente. Ya no estamos pensando, ahora le voy a pisar el acelerador y le voy a pisar poquito y cuánto es lo que le tengo que pisar, o ahora le tengo que dar vuelta, sino ya lo hacemos de manera automática. Muchas de las cosas que hacemos en el día las hacemos de manera automática o inconsciente. Es decir, a veces nos lavamos los dientes y nos estamos lavando los dientes y ya, como ya es un hábito, si tenemos el hábito obviamente de tener ese aseo bucal, pues obviamente pues ya lo hacemos automáticamente. Obviamente si ponemos algo de atención o entra la conciencia para algo en específico, pero normalmente ya lo hacemos de manera automática, es decir, ya tenemos un hábito. Y los hábitos pueden ser hábitos correctos o hábitos incorrectos. Y hablo de correctos e incorrectos para no poner la palabra bueno y malo. ¿Por qué? Porque esta es una parte muy importante para poder dominar las pasiones. Necesitamos poder identificar muy bien cuáles son las pasiones correctas o lícitas o las pasiones incorrectas o ilícitas. Esto es fundamental que lo podamos entender. ¿Por qué? Porque las pasiones en sí mismas no son malas. Creadas por Dios, no son malas. Dios creó esas pasiones. Y hay dos pasiones muy importantes que el Señor nos puso para poder preservar nuestra vida y la especie humana. Y es justamente la pasión o el placer por la comida y la pasión y el placer por la sexualidad, para poder preservar justamente la especie. Si no fuera y no tuviéramos ese gusto de la comida, pues podríamos morir por inanición si fuera algo que no fuera agradable. En la misma dimensión, en la misma parte también, la sexualidad. Se acabaría si no hubiera ese placer, esa pasión por la sexualidad, pues acabaría la especie humana. Pero aquí viene una parte importante. Estas pasiones o estos placeres, que se les llama también apetitos sensibles en antropología filosófica, es justamente cómo podemos ordenar estos apetitos sensibles, estos placeres, estas pasiones, para poder darle gloria a Dios y buscar nuestra santificación. Pero a través del pecado original, que ya lo he compartido en otros programas y en otros videos también, llega el pecado original y tuerce todo. Tuerce completamente toda la creación, todo eso que era bueno al principio, ahora está torcido y está también con una tendencia al mal. Y lo que tenemos que hacer justamente es, y te hablaba hace un momento, es entrar en conciencia. Si entramos en conciencia, vamos a poder identificar cuáles son esas pasiones, esos placeres, esos deseos,
todo eso que puede estar ordenado o desordenado. Y la conciencia es como un núcleo secreto, es como el sagrario del hombre, es donde Dios toca nuestra alma e interviene, y hay mociones del alma, se les dice, y Dios interfiere ahí. Más que interferir, toca nuestra conciencia, lo más profundo de nuestra alma. Es donde podemos estar a solas con Dios y cuya voz, la de Dios, resuena en lo más íntimo de nuestra conciencia, de nuestra alma, de nuestra profundidad. Y este es el punto fundamental para poder partir. Si no estamos en conciencia, si no tenemos el silencio para poder escucharnos internamente, interiormente, no vamos a poder escuchar a Dios y no vamos a poder darnos cuenta en conciencia qué es lo que está ordenado y qué es lo que está desordenado, qué es lo que está recto, enfocado a Dios, bien enfocado, como este programa, bien enfocado a Dios, o desenfocado y distorsionado y torcido y que nos aleja justamente de Dios. Entonces, muy importante la conciencia. Tenemos que estar conscientes. Haz un ejercicio, te invito a que lo hagas. Todos sabemos cuáles son nuestras pasiones ordenadas y nuestras pasiones desordenadas. Te invito a que hagas un ejercicio, a que en una hoja muy personal, muy íntima, tuya, solamente tuya, que no la vea nada más, eso es algo para ti. Te invito a que vayas delante del Santísimo, delante del Señor, y que ahí en una hoja dividas la hoja en dos. Y que pongas ahí todas las pasiones, todos esos sentimientos, emociones, placeres e impulsos que puedes dominar, que ya sabes que has podido dominar. Y pon en el otro y sé sumamente sincero, sé sumamente sincera. Pon todos esos placeres o esas pasiones o esos defectos dominantes que todavía no has podido dominar. Y cuando los tengas ahí, ya vas a poder entrar en un plano de mayor conciencia. Es decir, ya vas a saber desde dónde partir. Para fortalecer y seguir trabajando en todas esas pasiones o todos esos apetitos sensibles que ya has dominado y que estás dominando para poder fortalecerlos. Y también muy importante tener cuidado, porque el enemigo también nos tienta por lo que ya creemos que dominamos y que ya lo hacemos como en automático, como te comentaba hace un momento. Entonces poner mucha atención, porque nos tienta también el enemigo, o a veces podemos caer cuando ya creemos que ya lo dominamos. Y si crees que ya lo dominas, no le pones atención y llega una tentación y ¡boom!, de repente caemos. Y podemos caer fuerte. Así que bueno, reforzar esta parte que ya tienes dominada y estar muy alerta y también estar en conciencia. Y en la parte que hay que todavía trabajar, pues obviamente tenerlo muy claro también. Por ejemplo, una pasión que no está dominada, que podrían ser los 7 pecados capitales, podrías empezar por ahí también. Hay un libro muy, muy bueno que te recomiendo, de Concepción Cabrera de Armida, de Conchita Cabrera de Armida. Beata ya, Conchita Cabrera, madre de 9 hijos, laica, que bueno, podrías investigar un poquito más de ella. Hay un libro muy bueno, muchos libros que hizo también, que nos dejó también como legado y que Jesús a través de ella le pedía que los escribiera. Pero hay un libro muy bueno que se llama De las virtudes y de los vicios, de Concepción Cabrera de Armida, Conchita Cabrera de Armida. Así que qué importante es que podamos ir venciendo los vicios, los defectos, las pasiones torcidas a través de las virtudes. Y para poder lograr esto, como te decía, tenemos que estar en conciencia. Es decir, la conciencia no es otra cosa que el juicio moral de nuestra inteligencia sobre nuestros propios actos. Y esto es una parte muy importante porque entra
la parte de la conciencia, obviamente de la libertad, porque Dios nos ha dado la capacidad de elegir libremente lo que pensamos, decimos y hacemos, los actos, las acciones que podemos hacer. Lo importante es que vaya todo perfectamente alineado entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Pensamos, decimos y hacemos en la intimidad, en el interior de nosotros y también hacia el exterior. Debe haber una congruencia. ¿Bien? Y esta inteligencia es importante, es una de las potencias del alma, que son tres que nos dice San Agustín: la potencia de la voluntad, de la inteligencia y la potencia de la memoria. Poder tener inteligencia o la inteligencia, poder meterla en la ecuación es una parte muy importante. Y creo que a todos nos ha pasado, sé que te ha pasado, ¿no? Que de repente sucede algo, no sé, nos enojamos por algo y de repente nos salimos de nuestros cabales, nos salimos de nosotros mismos. Hay una cuestión que pasa en nuestro cerebro, que cuando entra el cortisol, que es un químico que tenemos en nuestro cerebro, y entra el estado de alerta de nuestro cuerpo, que es como este estado de supervivencia, lo que hace nuestro cerebro es bloquear la inteligencia, para que a través del impulso, los instintos, que los seres humanos no tenemos instintos, solo los animales tienen instinto, los seres humanos, las personas, tenemos impulsos, sea este estado de alerta para sobrevivir, ¿no? ¡Pum! A través del impulso, que es uno de los, bueno, hay tres cerebros, ¿no? La parte lo definía también Paul MacLean, el psicólogo Paul MacLean, los tres cerebros psicológicos, no fisiológicos, sino psicológicos del ser humano, que es el cerebro reptílico, que es justamente el instinto, le llamamos el instinto, pero son los impulsos naturales, ¿no? De supervivencia, de preservación, de continuación de la especie, de la sexualidad humana y de la territorialidad, ¿no? Entonces entra este estado de alerta. El otro cerebro, que dice Paul MacLean, es el límbico, que son las emociones, y el córtex, que es la razón, la inteligencia. Entonces, si estamos en este estado de alerta, entran los impulsos, se corta la inteligencia. Y aquí viene un punto muy importante. Si no activas y no trabajas o no trabajamos el dominio de esos impulsos, de esas pasiones, de esos sentimientos, nuestro cerebro automáticamente va a apagar el switch de la inteligencia para pasar a modo de alerta y de supervivencia. Y por eso nos pasa, porque no hemos aprendido, es como un músculo, te lo voy a poner así, es como un músculo. No hemos aprendido todavía a poder dominar o a trabajar el músculo de la inteligencia y de la voluntad. Son potencias del alma que obviamente Dios ha puesto en nuestro interior, en nuestra alma, para poder dominar las pasiones. Entonces es como trabajar un músculo. Tenemos que trabajar ese músculo de la inteligencia. Si nada más estamos reaccionando y reaccionando y reaccionando en lugar de dominarnos, las pasiones nos dominan a nosotros y nosotros no dominamos las pasiones. Es decir, somos esclavos de esas pasiones si no las dominamos. Y cuando empezamos a dominarlas o cuando las dominamos, ahí es cuando verdaderamente empezamos a ser libres, a tener libertad. Y ahorita te voy a platicar un poquito cuáles son como los pasos y los niveles para poder lograr esto. Pero entonces, la inteligencia es muy importante para hacer ese juicio interno, ese juicio moral de qué es lo correcto y lo incorrecto, qué está bien y qué está mal, cuáles son las consecuencias de los actos correctos y de los actos incorrectos. Y eso solamente lo podemos dar a través de la inteligencia. Y obviamente a través del trabajo de las virtudes. Tenemos que trabajar también las virtudes. Aristóteles decía que una virtud es un acto operativo bueno. Un acto operativo bueno.
Si tú lo repites y lo repites, obviamente correcto, bueno, te va a llevar a después hacerlo automáticamente y después a estarlo haciendo constantemente y después se convierte en una virtud. Una virtud muy importante para poder dominar las pasiones es justamente la virtud de la pureza y la virtud de la templanza. La virtud de la pureza porque en un corazón puro, en un corazón limpio, todo está ordenado, todo está trascendido verticalmente a Dios y después trascendido horizontalmente a nuestro entorno, a nuestro alrededor, al prójimo. Entonces, si no tenemos un corazón puro, si no trabajamos un corazón o una virtud que es la pureza, que la pureza permea a todas las demás virtudes. Hay virtudes teologales, virtudes cardinales o morales y virtudes humanas. Y están divididas en dos, las virtudes naturales y sobrenaturales. Teológicamente se les llama a las virtudes naturales virtudes adquiridas y a las virtudes sobrenaturales infusas. Las adquiridas son las que vamos trabajando en el día a día y las infusas son las que vienen de Dios como un don, como un regalo de Dios para nosotros y hay que pedirle a Dios también que nos pueda dar esas virtudes. No voy a entrar en el tema de explicar todas las virtudes, pero sí es importante que puedas clasificarlas. Pues la virtud de la pureza nos ayuda, permea a todas las demás virtudes y en sí no es la virtud, digamos, suprema o más importante. Las más importantes son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Después las virtudes cardinales, que es prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que es la que te comentaba hace un momento. Pero si no trabajamos la virtud de la pureza, no vamos a poder destorcer todas esas pasiones torcidas, todos esos sentimientos, emociones, placeres, impulsos torcidos, distorsionados, deformados. La pureza nos ayuda, la virtud de la pureza nos ayuda a destorcer todo eso que está torcido. Todas esas pasiones, todos esos apetitos sensibles, todos esos apetitos sensibles que nos ayudan a destorcer todo eso que está torcido. Y otra virtud muy importante es la virtud de la templanza. La templanza nos ayuda a ser más fuertes, como el vidrio. Has escuchado que hay vidrio templado que es mucho más resistente, más fuerte. Cuando tú golpeas un vidrio que no está templado, se rompe más fácil. Si tú golpeas un vidrio templado, cuesta más trabajo romperlo. ¿Y cómo se templa el vidrio? A través del calor. Ponen el vidrio, lo calientan a una temperatura y luego lo enfrían rápidamente y queda más templado el vidrio. Lo mismo con el acero. El acero es mucho más fuerte cuando lo calientan a una temperatura y luego hay un choque fuerte de frío que hace que se temple, que se haga más fuerte. Tenemos que trabajar justamente para poder dominar las pasiones, la virtud de la templanza. Tenemos que templarnos. Santo Tomás de Aquino decía que la pureza es la virtud que modera la inclinación a los placeres sensibles, conteniéndolos dentro de los límites de la razón. Fíjate qué importante esto. Conteniéndola dentro de los límites de la razón. Es decir, que a través de la inteligencia, que a final de cuentas es poder templarnos, poder dominarnos, no dejarnos ir, sino cuando venga una tentación fuerte, y tengo otros programas también que puedes ir viendo también en mi canal de YouTube, aquí abajo está la descripción. En la descripción hablo justamente de cómo poder vencer las tentaciones. Y para poder vencer las tentaciones tenemos que estar templados a través de la virtud de la templanza.
Pero algo muy importante, porque la virtud de la templanza o las virtudes descansan o están permeadas o están cubiertas, lo voy a poner así, de la gracia de Dios. Es muy complicado y muy difícil poder vencer una tentación o poder destorcer los placeres o las pasiones torcidas si no es a través de la gracia de Dios. Porque si queremos hacerlos nosotros mismos, nos va a costar muchísimo más trabajo. No digo que no vamos a lograrlo, pero lo vamos a hacer de una manera limitada. Si le pedimos a Dios su amor, su gracia, para que sea Él el que nos temple, que sea Él el que resista en nosotros, va a ser una barrera, o más que una barrera, algo mucho más sólido y mucho más fuerte que va a ayudarnos a poder vencer y a poder dominar esos placeres, esas pasiones, esos sentimientos, esas emociones, esos impulsos que en algunas ocasiones nos dominan a nosotros. Es decir, la gracia de Dios es importantísima en poder dominar y poder trascender las pasiones. Fíjate lo que te estoy diciendo. Cómo poder trascender las pasiones. Y te voy a poner un ejemplo. Una pasión ordenada es ese deseo, ese anhelo inconmensurable de poder participar de Dios en su divinidad. A eso se le llama eros. Eros. Ese deseo y anhelo inconmensurable de participar de la divinidad de Dios. Y eso es una pasión ordenada, porque queremos ordenar nuestra vida, nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestros actos, orientarlos a Dios. Eso es una pasión ordenada. Una pasión desordenada es todo lo contrario, todo lo desordenado. En lugar de llevarnos a Dios, nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Y obviamente nos convierte en esclavos. Si ordenamos todo y damos a Dios y lo trascendemos con pureza, con templanza, con fortaleza, con prudencia, con justicia, con fe, con esperanza, con caridad, con mansedumbre, con todas las virtudes que podamos ir trabajando, con humildad, que podamos ir trabajando y se las ofrecemos a Dios, se las trascendemos a Dios, como decimos acá en México, otro gallo nos cantaría. Y no sería el gallo de Pedro negando al Señor, al contrario, sería un gallo que le estaría dando gloria a Dios y tendría que estar abonando a nuestra propia santificación. Porque si no abona a nuestra propia santificación, si no le da gloria a Dios, dice Fray Antonio Rollo Marín en su libro La Teología de la Perfección Cristiana, si no le está dando gloria a Dios y no está abonando a nuestra santificación y a la santificación de los demás, no estamos en el camino de Dios. Estamos en el camino de la carne, del mundo y del enemigo y del demonio, los tres enemigos del alma. San Ignacio decía que hay que acercarnos a las cosas tanto cuanto, o a las situaciones, tanto cuanto nos ayuden a lograr el fin por el que fuimos creados. Y tanto cuanto alejarnos si no nos ayuda. ¿Cuál es el fin por el que fuimos creados? Fuimos creados por amor y para el amor, para amar a través del amor de Dios, pero fuimos creados también para darle gloria a Dios y buscar nuestra santificación. Y todo aquello que no nos ayude a darle gloria a Dios y buscar nuestra santificación, tenemos que alejarnos de ello. Eso nos dice San Ignacio. Y vencernos. Ya hablamos de la potencia de la inteligencia
Hablamos también de la potencia de la voluntad. Es muy importante en la ecuación. Porque a través de la gracia de Dios, Dios toca nuestras potencias del alma y a través de las potencias del alma nos ayuda, nos impulsa a través de su gracia para poder vencer nuestras pasiones torcidas y poder fortalecer nuestras pasiones ordenadas para poder darle gloria a Él. Con ese deseo y anhelo inconmensurable de la participación divina de Él, para poder participar con Él en el día a día. Y si no tenemos la voluntad no es algo que se adquiera de fuera, es algo que viene de dentro de nosotros. Si nosotros no tenemos la voluntad, no queremos hacerlo, no hay fuerza que lo logre. No hay fuerza en el mundo que lo logre. Incluso Dios podría hacerlo, simplemente con pensarlo, simplemente con un chasquido. Nos diría, tengan voluntad y háganlo. Pero Dios no hace actos egoístas, eso sería un acto egoísta. Dios nos da la libertad de poder elegir. La voluntad es una parte fundamental para poder dominar nuestras pasiones. 1. Conciencia. 2. Inteligencia. 3. Voluntad. Y muy importante, la gracia de Dios para poder vencer. Decía San Agustín que la virtud es una obra de Dios en nosotros. Y esa obra en nosotros, Dios la hace a través de su gracia, a través de su amor. Así que muy importante estar en gracia. Si no estamos en gracia, Dios nos ayuda siempre. Pero si estamos en gracia, Dios puede tocar nuestra alma desde lo más profundo. Puede lograr cosas inimaginables, verdaderos milagros en tu vida, en mi vida y en la vida de todos. Así que, qué importante poder estar en gracia. Si no estás en gracia, te invito a que vayas a confesar a través del sacramento de la confesión, de la penitencia. Ve a confesarte, ve a ponerte en amistad con Dios, ve a pedirle perdón desde el fondo de tu corazón. Ya tienes tu lista de las pasiones correctas y de las pasiones incorrectas, o de las pasiones que están ordenadas y las desordenadas. Ve a pedirle perdón a Dios. Y dale gracias a Dios también de todo eso que Él te ha dado y te ha ayudado y que tú has puesto también de tu parte, por supuesto, para poder ir dominando esas pasiones. Pero de las que hace falta, ahí es donde hay que entregarle a Dios esas pasiones torcidas, esas pasiones que no están alineadas a Él. Ve a pedirle perdón con un corazón contrito, con un arrepentimiento y con un propósito de enmienda, un propósito verdaderamente de ir mejorando en el día a día. Y ve pensando cuáles son. A ver, puede ser desde lo más sencillo y desde lo más simple. A ver, me saca de quicio mi esposo, me saca de quicio mis hijos, me saca de quicio mi esposa, me saca de quicio el vecino, la vecina, el que se me atraviesa en el coche, en el automóvil. Tú sabes cuáles son esas pasiones torcidas que no están alineadas a Dios. Y trabaja en ellas. Me acuerdo hace bastante tiempo, yo aprendí que cuando alguien se cruzaba en el coche, pues había que enojarse y había que decirle cosas, porque eso es lo que yo aprendí. Pero ahora lo veo de una manera muy diferente. Trato de verlo primero con caridad, primero con paciencia. Es una virtud que hay que ir también trabajando. Con paciencia, pero también con caridad. Ahora alguien se me atraviesa en el automóvil y lo primero, obviamente, paciencia. Después,
caridad. Yo no sé qué está pasando esa persona. A lo mejor tiene que llegar al hospital porque alguien está muy mal o tiene que ir por alguien para llevarlo. A lo mejor, no sé, tiene ganas de ir al baño y no va a alcanzar a llegar. Nos ha pasado a lo mejor que vamos en el automóvil y de repente nos dan ganas de ir al baño y tenemos que correr o tenemos que hacer algo porque si no, no llegamos. Bueno, yo me pongo a pensar, a lo mejor tiene alguna necesidad o a lo mejor algo mucho más profundo, algo mucho más difícil. A lo mejor son heridas que tiene de la infancia o heridas que se le han ido causando que hace que tenga esa persona esos actos, esas actitudes desordenadas, con faltas de caridad, con faltas de paciencia, con, con faltas de respeto hacia los demás. ¿Qué tanto estará sufriendo esa persona que es capaz de hacer eso que está haciendo simplemente en el auto, de no dejarte pasar o de que se pasan? Y ahora trato de verlo con caridad. Y en lugar de ver una persona agresiva o una persona poco respetuosa, estoy viendo una persona que sufre, que tiene heridas, que no ha podido dominar esas pasiones, que no ha sabido cómo, o ni siquiera se ha dado cuenta porque lo tiene en el inconsciente y que no le ha permitido pues vivir una vida con paz en el corazón. Fíjate qué importante esto. Y eso simplemente con una persona que va en el automóvil. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos esto con nuestro cónyuge? ¿Qué pasaría si hacemos esto con nuestros hijos? ¿Qué pasaría si hacemos esto con los vecinos? ¿Qué pasaría si hacemos esto con las amistades? ¿Qué pasaría si hacemos esto con los enemigos? Como nos pide Jesús, amar a nuestros enemigos, sabiendo que son heridas que tienen, que son situaciones que no pueden dominar todavía, y en lugar de ver una persona mala, entre comillas, ver una persona herida, una persona que sufre, una persona que todavía no ha sabido dominar esas pasiones, que es esclava de esas pasiones, que es esclava de esas heridas, que lo hacen reaccionar de esa manera. Si nosotros vamos trabajando, no queriendo cambiar al otro, sino trabajando en nosotros mismos, en ir dominando nuestras propias pasiones. Y te estoy hablando de algo sencillo, entre comillas, que no es tan sencillo. Pero ahora, no sé, si está alguien metido en el vicio de la lujuria, de la pornografía, de la drogadicción, del alcoholismo, del sexo desordenado, de a lo mejor alguna enfermedad que pudiera tener, alguna enfermedad, algún trastorno, poder salir de esos vicios, de esas pasiones que ya están muy torcidas, es muy difícil. Si es difícil en la convivencia del día a día ver las heridas del otro, comprender las heridas del otro, empatizar con las heridas del otro, dejar de ver una persona que está gritando o que está actuando de una manera incorrecta y dominarnos nosotros mismos y ver una persona que sufre, imagínate algo mucho más complicado, algo mucho más profundo, como un vicio profundo, como la drogadicción, como la pornografía, que ahora estamos invadidos con esta hipersexualidad y la pornografía es un tema muy complicado. La adicción también, y estas son adicciones obviamente, la adicción a las pantallas ahora, con los dispositivos. Tenemos que ir ordenando todo. Y no solamente nosotros a través de nuestra inteligencia, nuestra voluntad, con conciencia, con libertad, sino pidiéndole a Dios, a través de su gracia, a través de su amor, pidiéndole perdón, poniéndonos en amistad de nuevo con Dios,
para que Él haga milagros en nosotros. Ir a la Eucaristía, recibir la Eucaristía si estamos en las condiciones para poder recibirlo. Recibir consejo también, y recibir consejo no es ir con la comadre, con la amiga, con la mamá, el papá, con los hermanos. Hay que ir primero con personas que estén preparadas para poder dar un buen acompañamiento, porque a veces vamos, si un amigo o si la comadre pues está preparado, es profesional, podrá a lo mejor acompañarte y también guiarte y delegarte también con alguien, porque no está bien, por ejemplo, los psicólogos, yo no soy psicólogo, pero soy familiólogo, pero los psicólogos no pueden tratar por ética, no pueden tratar a sus familiares o a sus amigos. Tienen que derivarlos a algún otro psicólogo o algún otro psiquiatra, algún doctor. Así que qué importante es tener un buen acompañamiento, un director espiritual. Ya tienes un director espiritual para que pueda guiarte, para que pueda decirte cuál es el camino que puedes seguir, tener un buen director espiritual, que vaya acorde a lo que Dios te está pidiendo. Y el director espiritual, esto es muy, muy importante, el director espiritual se tiene que pedir a Dios en la oración, como un don también. Se pide en la oración, se hace discernimiento para que te envíe Dios mismo al director espiritual que tú necesitas y que pueda ayudarte a dar un buen acompañamiento y obviamente consejo. Si tú no vas con un profesional que esté fuera del ámbito familiar, te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes algún problema con tu cónyuge y tú vas con tus padres o con tus hermanos, ese problema que ustedes tienen después puede crecer. No te estoy diciendo con esto que no tengas confianza con ellos. Tú puedes decirle, ahorita estamos en una situación complicada, difícil, pero ya nos estamos atendiendo. Es decir, estamos yendo con un profesional que nos está atendiendo, que nos está guiando. Pero si tú metes ese problema con tu familiar, con tu amiga, con tu comadre, con tu mamá, con tu papá, después ustedes pueden arreglar ese problema. Pero ya se va a ver lastimada la relación con el cónyuge. Por eso es importante que puedas, sí, pedir ayuda. Por supuesto que puedas pedir ayuda, pero que lo hagas a través de un profesional. Y te digo, no se trata que no les digas, oye, estamos teniendo algunos problemas, tenemos problemas difíciles, pero ya no estamos atendiendo, o ya lo estoy atendiendo. Te pido que ores por mí, te pido que ores por nosotros. Eso es lo mejor que puedes hacer. Pero dime, ¿qué está pasando? Quiero saber. Bueno, son cosas que tenemos que resolver y que ya estamos resolviendo. Hay momentos a lo mejor en los que son situaciones muy complicadas donde está ya la integridad tanto física o no sé, la vida está de por medio. Bueno, ahí sí, oye, necesito que me recibas en tu casa porque tengo un problema y está mi vida y mi integridad de por medio. Por supuesto que ahí está el apoyo también de la familia y sé que va a estar ahí o en tu red de apoyo también con tus amistades, etcétera. Pero en problemas cotidianos, en problemas comunes, no es bueno poder meter esto. De cualquier manera, en los problemas, en los conflictos ya mayores, obviamente con mayor razón hay que ir con profesionales, hay que tener un buen acompañamiento, no solamente emocional, no solamente personal, sino a veces también legal. Entonces, es muy importante que podamos también ir dominando y viendo a lo que la otra persona también le pasa, cuidando nuestra integridad de cara a Dios. Así que, muy importante para dominar las pasiones, te voy a decir ahorita lo que nos dice Karol Wojtyła, lo he compartido en otros programas también y en otros videos, te lo voy a volver a compartir porque eso es una parte también muy importante
que Caro Wojtyła en su libro Persona y Acción nos define cómo podemos ir dominando estos apetitos sensibles y poder trascenderlos a Dios. Te los voy a dar ahorita en un momentito más. Pero bueno, quiero agradecer a Úrsula Magali Díaz Cajo. Gracias por tu mensaje, gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. También le mando un fuerte abrazo en Jesús y María a Graciela Hernández. Muchas gracias también por acompañarnos y por tus comentarios. A Cícero Cosmo, gracias desde Brasil. Qué bendición que nos estés viendo desde Brasil. Cícero, un buen abrazo, fuerte abrazo en Jesús y María para ti. Susi Lupián, Susi, ¿cómo estás? Qué gusto recibir tu mensaje. Reconocer nuestras debilidades, pasiones, es avanzar en nuestra reconciliación con Dios. Nuestra debilidad nos hace fuertes cuando las trabajamos. Completamente de acuerdo, Susi, muchas gracias. Y así es, lo único que tenemos para poder entregarle al Señor, lo único que tenemos nuestro, son nuestras debilidades, son nuestros pecados. Todo lo demás es de Él. Nuestra vida es de Él. Los bienes materiales que podamos tener son de Él, Él nos los ha dado. Obviamente todo lo que la creación es del Señor. Nuestro cónyuge no es nuestro, nuestros hijos no son nuestros, nuestra grey no, bueno, en mi caso yo no soy sacerdote ni consagrado, pero bueno, la grey no es nuestra, o no es del sacerdote o de los consagrados, es de Dios. Todo es de Dios. Pero justamente, y lo dices muy bien, Susi, en nuestra debilidad Dios nos hace fuertes, ¿no? Y también como nos lo dice San Pablo. Diana Yasmín Casillas, ¿cómo estás, Dianita? Un fuerte abrazo en Jesús y María, una de nuestras alumnas en Jóvenes Empresarios con Adriana Corona. Qué bendición, un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos, Diana. Espero que todo esté muy bien por allá y sigamos ahí en contacto. Así que bueno, te voy a dar ahora, porque ya estamos a punto de terminar el programa, te voy a dar ahora los pasos que nos da Caro Wojtyła en su libro Persona y Acción para poder dominar las pasiones o los apetitos sensibles. Como te decía, y ya con esto cierro el programa, como te decía, tenemos los apetitos sensibles, que son los sentimientos, las emociones, los placeres, los impulsos. Si no los dominamos y ellos nos dominan a nosotros, somos esclavos de esos apetitos sensibles, de esas pasiones. Pero Juan Pablo II, ya como Papa, Caro Wojtyła, ya como Papa, San Juan Pablo II, nos decía, y él decía, que la única manera de poder vencer una tentación atractiva sin frustrarnos es cuando encontramos un valor más atractivo. Fíjate qué importante esto, de lo que te voy a platicar ahorita. Qué importante, para no frustrarnos y poder vencer esa tentación, ahora lo pongo yo, para poder vencer esas pasiones torcidas, tenemos que encontrar un valor más atractivo. Un valor mucho más atractivo. Y que ese valor atractivo esté enfocado en el bien, en la verdad, en la belleza. Es decir, en Dios. Si tú traes a Dios y traes a Dios a tu corazón, tú invitas a Dios a tu vida y tratas de hacer lo que Él te pide, no por seguir una ley, sino por amor a Él, por darle gloria a Él, por limpiar todo eso que puede estar sucio dentro de ti, todo eso que pueda estar torcido dentro de ti, para que Dios mismo sea el que lo vaya destorciendo. Ese es un valor mucho más atractivo. ¿Y qué valor más atractivo que poder estar en su presencia por toda la eternidad? Es decir, ganar el cielo por toda la eternidad. Todo lo que hagamos aquí está teniendo eco en la eternidad. Así que, ¿qué valor más atractivo que ese? Que alcanzar el cielo. Participar de la divinidad de Dios por la eternidad, de cara a Él. Así que cuando hay un momento en el que
flaquees, el que digas, no puedo más, es que no sé cómo hacerlo, es que me cuesta mucho trabajo pensar justamente en ese valor más atractivo que es alcanzar el cielo, ese valor más atractivo que es hacer las cosas por amor a Dios, por amor a Él. Y ahora sí, esos apetitos sensibles, en lugar de ser esclavos, irlos destorciendo para que estén ordenados y le den gloria a Dios y abonen a tu santificación. Los sentimientos, las emociones, los placeres y los impulsos no son malos. Cuando están ordenados, son apetitos correctos, ordenados. Cuando están desordenados, nos hacen esclavos y nos alejan de Dios. Cuando están ordenados, nos acercan a Dios. Y Caro Wojtyła, en su libro Persona y Acción, nos dice que hay que tener conciencia para identificar esos sentimientos, emociones, pasiones, impulsos, esos apetitos sensibles. Y cuando llegue una tentación o un momento en el que va a venir la ira o una situación para un acto de lujuria o un acto de soberbia o de avaricia o de gula, podamos templarnos a través de la virtud de la templanza, poder autoposeernos, nos dice Caro Wojtyła, autoposeernos, es decir, templarnos, identificar cuando es un sentimiento, una emoción, un placer, un impulso ordenado o un impulso desordenado. Identificarlo en conciencia. Después, el siguiente paso es autodominarnos. Es decir, no nos dejamos ir. Nos autoposeemos porque lo identificamos en conciencia y luego nos autoposeemos para no dejarnos ir. Y ahí es donde entra también la voluntad y la inteligencia en estos dos puntos, en estas dos áreas, en la autoposesión y en el autodominio. Y el tercero, nos dice Caro Wojtyła, es la autodeterminación, es decir, una acción consciente a través de la inteligencia y a través de la voluntad para saber qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar, qué acto vamos a tener en conciencia, en libertad, en voluntad, con inteligencia. Cuando logramos hacer eso, ahí es cuando comenzamos a ser libres. Y nos dice Caro Wojtyła, cuando tengamos esta autodeterminación, estas acciones conscientes, libres, en la voluntad, en la inteligencia, ese acto, esa acción, trascenderla a Dios verticalmente, entregársela a Dios, ofrecérsela a Dios, agradecerla a Dios y entregársela completamente. Y obviamente si esto lo hacemos a través de su gracia, a través de la oración, a través de la penitencia, ofreciéndoselo a Dios, a través del agradecimiento, ofreciéndoselo a Dios, para darle gloria a Él y buscar nuestra santificación. Es decir, poder entregárselo de manera trascendente, vertical, para que Él mismo pueda trascenderla de manera horizontal en nuestra vida y en la humanidad. Fíjate qué importante esto. Ya te he dado estos pasos. Autoposeerte, autodominarte, autodeterminarte y trascenderlo a Dios. ¿Cómo? Buscando un valor mucho más atractivo, que es Dios mismo en su amor y alcanzar la eternidad. Haz conciencia de esto. Dios quiere que estemos con Él en la eternidad. Dios quiere que estés tú con Él en la eternidad. Pero hay que estar bien enfocados en poder dominar y trascender esas pasiones para darle gloria a Dios y buscar nuestra propia santificación, desde lo más ordinario, para después que Dios mismo haga lo extraordinario en nosotros, en nuestro día a día, desde donde nos toque.
desde el trabajo, desde la familia, desde la paternidad, desde la vida consagrada, desde la comunidad, desde donde estemos. Dios hace esas obras. Llegamos al final del programa, pero te invito a que si te gustó este programa o este video, si lo estás viendo después, lo compartas para que pueda llegar a muchas más personas y que Dios pueda llegar también a su corazón, que pueda tocar su corazón a través de estos programas, de este programa y de este video. Y si estás ya en alguno de nuestros canales de YouTube, ya sea el de Valora Radio o el mío, ya estás también en mi canal, te invito a que des suscribir, activar la campanita, darle like y compartir. Te agradezco muchísimo, Dios te bendiga, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Nos vemos el próximo sábado en punto de las 12 del día, hora del centro de México, para tocar más temas de vida, matrimonio, familia y negocios familiares. Y te invito a que estemos bien enfocados en poder dominar nuestras pasiones para poder darle gloria a Dios, buscar nuestra santificación y, si Dios así nos ayuda y lo quiere, poder vernos en el cielo. Dios te bendiga, nos vemos el próximo sábado, te mando un fuerte, fuerte abrazo en Jesús y María y hasta la próxima.